Un vaso hecho de vidrio ordinario contiene una esfera de plomo de 4 centímetros de diámetro firmemente unida a su fondo. A una temperatura uniforme de -10 centígrados, el vaso se llena hasta el borde con 118 centímetros cúbicos de mercurio que cubre por completo la esfera. ¿Cuánto mercurio se derrama del vaso si la temperatura se eleva a 30 centígrados? Como podemos ver en la imagen, el mercurio ocupa cierto volumen. En concreto, ocupa el volumen contenido en el vaso de vidrio menos el volumen que está ocupando la esfera de plomo. Entonces, cuando la temperatura se eleve a 30 centígrados, el vaso se va a expandir, así como también la esfera de plomo y el mercurio. Entonces, el volumen que va a ocupar el mercurio va a ser el del vaso de vidrio menos lo que haya en la esfera de plomo. Y si el cambio en el volumen de mercurio es mayor al cambio en el volumen del vaso de vidrio, restándole lo de la esfera de plomo, entonces se va a derramar una cantidad de mercurio. Entonces vamos a escribir esa ecuación. El cambio en el volumen del mercurio menos, y en un paréntesis, el cambio en el volumen del vaso menos el cambio en el volumen de la esfera de plomo, nos va a dar cuánto mercurio se derrama. Entonces, el cambio en el volumen del vaso de vidrio va a ser igual a 3 por el coeficiente de expansión lineal del vidrio, que eso nos daría el coeficiente de expansión volumétrica, por el volumen inicial del vaso, por el cambio de temperatura. Para el cambio de mercurio vamos a tener el coeficiente de expansión volumétrica por el volumen inicial de mercurio por la diferencia de temperatura, y para la esfera de plomo, 3 por el coeficiente de expansión lineal del plomo por el volumen inicial de plomo por la diferencia de temperatura. Los coeficientes los sacamos de tablas. Para el vidrio es 9 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1, para el plomo es 29 por 10 a la menos 6 y para el mercurio es 1.82 por 10 a la menos 4. El problema nos da el volumen inicial de mercurio, 118 centímetros al cubo, y la diferencia de temperatura. La temperatura final es 30, la inicial es menos 10, entonces 30 menos menos 10 nos da un cambio de temperatura de 40 centígrados. El volumen inicial del vaso de vidrio es igual al volumen inicial del mercurio más el volumen inicial de la esfera de plomo. Y para calcular el volumen de la esfera de plomo, como es una esfera, vamos a utilizar 4/3 de pi por radio al cubo. El problema nos dice que la esfera tiene 4 centímetros de diámetro, entonces su radio es 2. 4/3 de pi por 2 al cubo nos da 33.5 centímetros cúbicos. Ya con esto tenemos todos los datos para poder encontrar los cambios de volumen. Entonces primero, el cambio de volumen del mercurio va a ser beta, que es 1.82 por 10 a la menos 4, por el volumen inicial de mercurio 118, por el cambio de temperatura que es 40, nos da 0.859 centímetros cúbicos. Después el volumen del vaso de vidrio va a cambiar en la siguiente cantidad, 3 por 9 por 10 a la menos 6, por el volumen inicial del vaso de vidrio, que es 118 más 33.5, por 40 nos da 0.164 centímetros cúbicos. Para la esfera de plomo va a ser 3 por 29 por 10 a la menos 6, por 33.5 por 40 es 0.117 centímetros cúbicos. Y ahora vamos a resolver la ecuación. Sería 0.859 menos, y en un paréntesis, 0.164 menos 0.117, nos da que se derraman 0.812 centímetros cúbicos de mercurio.